La madrugada del 8 de febrero del año 1233 comenzó con un silencio imposible. En el horizonte norte, sobre las murallas de Kaifeng, la capital de la dinastía Jin, se dibujaban miles de siluetas inmóviles. Eran los mongoles. Habían llegado tras meses de avance desde las estepas, dejando a su paso ciudades arrasadas, bosques incendiados y ríos contaminados por los cuerpos de sus enemigos. Nadie en Kaifeng podía imaginar que en solo 11 días más de 600.000 vidas se extinguirían de la faz de la tierra. Pero la pregunta era inevitable. ¿Cómo una ciudad fortificada, orgullosa y tecnológicamente avanzada, terminó abierta como una herida ante el ejército más temido del planeta? El aire de invierno cortaba la piel y las torres de vigilancia temblaban bajo un viento helado cargado de polvo. Desde lo alto, los vigías vieron los estandartes de Ogodei Khan extenderse como manchas negras sobre la nieve. En el centro, un pabellón dorado ondeaba con la imagen de un halcón. Ese halcón era Kökötchü, el adivino personal de los mongoles, quien había prometido a los generales que el cielo mismo se abriría para entregarles la ciudad china. Y esa promesa pronto se cumpliría. Desde adentro, Kaifeng hervía con miedo. Detrás de sus muros, más de 1 millón de habitantes se apiñaban, refugiados, comerciantes y campesinos que habían abandonado los campos del norte. El emperador Aizong de Jin, cansado y enfermo, observaba el horizonte desde el palacio central mientras el humo de miles de hogueras ennegrecía el cielo. Habían resistido durante meses la avanzada, pero sabían que las defensas comenzaban a desmoronarse. Los pozos se agotaban, el hambre crecía y las raciones de arroz se mezclaban con serrín para engañar al estómago. Aún así, ninguno imaginaba lo que estaban por vivir. ¿Puede una civilización sobrevivir cuando su propia grandeza se convierte en su prisión? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Desde hacía semanas, el ejército mongol rodeaba Kaifeng en círculos concéntricos. No intentaban asimilar el terreno ni negociar. Pretendían asfixiar. Habían aprendido de las campañas anteriores que el tiempo podía doblegar murallas más rápido que los arietes. Cada día, los exploradores regresaban con informes precisos. Número de defensores, secciones débiles, pozos contaminados. Nada se dejaba al azar. Los mongoles, que muchos describían como salvajes, dominaban una ingeniería de guerra tan implacable como su disciplina. Las primeras semanas del asedio fueron una danza de fuego y miedo. Los chinos lanzaron cohetes incendiarios alimentados por pólvora, una de las primeras veces que el mundo vería tal arma en uso masivo. Pero los mongoles respondieron con máquinas de asedio traídas desde Persia. Las catapultas, manejadas por ingenieros musulmanes, proyectaban rocas y cuerpos en descomposición sobre las murallas. Cada impacto era una advertencia. Cada noche, los tambores del campamento retumbaban como un corazón gigantesco que nunca dormía. Mientras tanto, dentro de la ciudad, los pocos funcionarios honestos que quedaban intentaban mantener el orden. El general Wanyan Heda, conocido por su sentido de honor, se negaba a rendirse. Si Kaifeng cae, dijo ante el emperador, no solo caerá el norte, caerá el alma de nuestra gente. Estas palabras resonaron entre los oficiales, pero también marcaron su sentencia. Resistir significaba morir. Pocos sabían que al otro lado, el propio Subutai, el gran estratega mongol, observaba el conflicto desde su tienda de mando. Tenía en sus manos mapas detallados del sistema de murallas, los canales de agua, las salidas de emergencia. Cada noche analizaba cómo romper el equilibrio psicológico del enemigo. No solo quería conquistar la ciudad, quería que los habitantes la abrieran ellos mismos. ¿Hasta qué punto el miedo puede ser más poderoso que cualquier catapulta? El invierno dio paso a una primavera húmeda.
Lluvias torrenciales inundaron los campamentos exteriores y los cadáveres comenzaron a pudrirse. Las epidemias se extendieron tanto entre sitiadores como entre los sitiados. Sin embargo, para los mongoles, la pestilencia era un arma. Ordenaron arrojar cuerpos infectados hacia el interior de Kaifeng. Fue uno de los primeros casos documentados de guerra biológica. Los ríos internos comenzaron a contaminarse. Los pozos, hasta entonces vitales, se convirtieron en trampas invisibles. En cuestión de días, miles murieron no por las flechas, sino por la sed y el dolor. Las calles principales del mercado se transformaron en cementerios improvisados. Las madres enterraban a sus hijos con las manos temblorosas, mientras los monjes budistas recitaban sutras mezclados con gritos. El emperador Aizong, cada vez más desesperado, mandó ejecutar a quienes propagaban rumores de rendición. La dinastía Jin no se inclina ante bárbaros, proclamó una última vez. Pero esas palabras se ahogaron pronto entre los lamentos del hambre. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. A mediados de abril, Subutai decidió que la hora había llegado. Ordenó a sus ingenieros cavar túneles bajo la base norte de las murallas. Usaron madera impregnada en grasa animal, que luego incendiaron, creando colapsos internos. El muro se derrumbó por completo la noche del 26 de abril. Los habitantes creyeron que era un terremoto, pero el estruendo provenía de algo más profundo. Era el sonido de una civilización rompiéndose. Las tropas mongolas entraron en oleadas perfectamente coordinadas. Primero los arqueros, después la infantería ligera y finalmente los jinetes de vanguardia con estandartes rojos. En cuestión de horas, la plaza sur fue ocupada. Las defensas colapsaron. Mientras los soldados intentaban replegarse, Subutai ordenó bloquear todas las salidas. Nadie debía huir. Su objetivo era claro: eliminar toda resistencia sin dejar semillas para futuros levantamientos. ¿Dónde termina la estrategia y comienza la crueldad? Kaifeng ardió durante 11 días consecutivos. Las llamas se extendieron desde el Palacio Dorado hasta los barrios de los artesanos. El aire se volvió irrespirable. Más de 600.000 personas murieron por fuego, espada o enfermedad. La ciudad, que había sido el corazón cultural del norte, quedó abierta, despojada y convertida en su propia tumba. Cuando el humo comenzó a disolverse, los mongoles no dejaron piedra sobre piedra. Enterraron hasta los canales para borrar la huella de lo que alguna vez fue. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. La caída, el silencio y el legado. Han pasado 3 días desde el final del asedio. El hedor a carne quemada aún flota sobre lo que alguna vez fue Kaifeng. Cientos de cuerpos apilados en las calles sirven de advertencia a quienes aún soñaran con la resistencia. Subutai camina entre ellos con la calma de quien ha completado un mandato histórico. No celebra, no sonríe. Sabe que esta victoria, aunque brillante, es solo un eslabón más en la cadena interminable de la expansión mongola. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. En el interior del Palacio Central, entre ruinas y humo, el emperador Aizong se niega a aceptar la captura. Decide abdicar en favor de su sobrino, huye al sur y ordena prender fuego a su propia cámara antes de ser alcanzado. Los testigos aseguran que su último gesto fue mirar hacia el norte y murmurar: «El cielo se ha vuelto contra nosotros». Con su muerte simbólica, la dinastía Jin desaparece de la historia. Lo que los mongoles no habían destruido con sus arietes, lo destruyó el tiempo. Durante los meses siguientes, los supervivientes vagaron por el campo buscando agua limpia o refugio. Algunos intentaron reconstruir chozas sobre las ruinas humeantes.
Otros fueron capturados y vendidos como esclavos. Lo que fue una capital resplandeciente ahora era un paisaje fantasmal, cubierto de ceniza. Y allí empezó otro tipo de conquista, la psicológica. Porque incluso sin presencia militar constante, el nombre Kaifeng se convirtió en sinónimo de advertencia. Las demás ciudades chinas eligieron rendirse antes de correr la misma suerte. ¿Cómo se repara una civilización que ha visto disolverse su orgullo en solo 11 días? El imperio mongol, en su apogeo, se extendió desde el Mar Amarillo hasta el Danubio. Pero en cada paso de su expansión, las huellas de Kaifeng continuaron sirviendo de advertencia. En los campamentos de Asia Central, los relatos del asedio se contaban no como conquista, sino como cataclismo. Las madres mongolas decían a sus hijos, «Así se abren las puertas del mundo». Era una mezcla de justificación moral y advertencia mística, porque incluso para ellos la destrucción había sido demasiado. Los cronistas que sobrevivieron describieron la escena final como una purificación del fuego. Las llamas recorriendo las avenidas eran tan altas que el reflejo podía verse desde los barcos en el río Amarillo. Las sombras de los soldados cabalgando entre los templos convertían los tejados en un océano de brasas. Algunos escribieron que el cielo lloró esa noche, que una lluvia negra cayó 3 días después. Tal vez fue hollín, tal vez fue metáfora. Pero en esas gotas murió el último suspiro de la vieja Kaifeng. Mientras tanto, los mongoles establecían nuevas rutas y guarniciones. Convirtieron la ciudad vacía en punto de paso hacia el sur, reforzando el dominio sobre China central. Sin embargo, el fantasma de Kaifeng no los abandonó. Décadas después, cuando el nieto de Genghis Khan intentó consolidar el poder sobre toda China, las ruinas aún se mencionaban como lección. Conquistar no siempre significa gobernar. ¿Puede el poder absoluto subsistir cuando su propio éxito destruye aquello que lo alimenta? El comercio volvió lentamente. Los canales se dragaron otra vez, los mercados renacieron, pero la memoria del asedio nunca desapareció. Los pobladores del norte, aún bajo dominio mongol, comenzaron a levantar pequeñas tabletas con los nombres de los caídos, escondidas entre las ruinas. Era su manera silenciosa de resistir. Cada nombre grabado en piedra era un acto de desafío contra el olvido. En los siglos siguientes, los poetas chinos evocaron el silencio de Kaifeng como símbolo de lo irrecuperable. Ninguna muralla, ningún ejército, ninguno de sus emperadores posteriores igualó la magnitud de su tragedia. Quizás por eso, cuando los manuales de historia mencionan el episodio, lo hacen con frialdad. Pero detrás de los números, de las fechas y las cifras, permanecen las voces de quienes lo vivieron. Las madres, los soldados, los niños, los príncipes temerosos. Todos, consumidos en aquella semana en la que el viento olía a muerte y acero. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar, porque la historia de Kaifeng no trata solo del poder mongol ni de la caída de una dinastía. Es la advertencia de lo que sucede cuando el miedo se convierte en arma, y la arrogancia de los poderosos condena ciudades enteras. En 11 días, una joya milenaria fue reducida a polvo, pero su memoria persiste como un eco que atraviesa los siglos, recordándonos algo que ninguna conquista puede borrar, que toda civilización, por más orgullosa que sea, puede caer en silencio si olvida que su verdadero enemigo siempre se encuentra dentro de sus propios muros. 3 días después de que las murallas de Kaifeng se quebraran como cristal bajo el peso de las hordas mongolas, el 19 de febrero de 1233, el silencio cubría las calles como una mortaja. El humo ascendía en espirales negras desde los restos del Palacio Imperial, donde el emperador Aizong había contemplado por última vez el sol poniente sobre el río Amarillo.
Subutai, el general de ojos fríos que dirigía la vanguardia bajo las órdenes de Ogodei Khan, cabalgaba lentamente por la avenida principal, flanqueado por jinetes cuya armadura aún olía a sangre fresca. Cuerpos amontonados bloqueaban los canales y el viento del norte arrastraba el hedor de la muerte masiva. 600.000 almas extinguidas en 11 días de infierno. Pero la verdadera pregunta que resonaba en las ruinas era esta: ¿qué sucede cuando una ciudad no solo cae, sino que se disuelve en el polvo, dejando solo ecos para las generaciones futuras? Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Mientras los mongoles consolidaban su control, Aizong reunió a sus consejeros en las profundidades del palacio subterráneo. El aire era espeso, cargado de incienso y desesperación. «Hemos resistido meses», murmuró el emperador, su voz quebrada por la fiebre. «Pero estos bárbaros del norte no conocen piedad». Ordenó evacuar a la familia imperial hacia el sur, hacia Kaishu, a más de 300 kilómetros al suroeste, cruzando llanuras heladas donde el invierno mordía como un lobo. Wanyan Heda, el leal general que había jurado defender Kaifeng hasta el último aliento, se negó a huir. «Mi lugar está aquí, con los muertos», declaró, empuñando su espada ante un grupo de oficiales temblorosos. En esa noche del 20 de febrero, Heda lideró una carga suicida contra los campamentos mongoles en la puerta norte. Cientos de jinetes chocaron en la oscuridad, el choque de aceros resonando como truenos lejanos. Heda cayó atravesado por 3 flechas, su cuerpo pisoteado por los caballos enemigos. Su muerte marcó el fin de toda esperanza organizada en la ciudad. Pocos sabían que, en las tiendas mongolas a las afueras, Ogodei recibía mensajeros con noticias del sur. Tolui, su hermano, presionaba por una persecución inmediata. «Kaifeng es nuestra, pero la Jin aún respira en Kaishu», insistía. Subutai, siempre calculador, trazaba rutas en mapas de seda manchados de tinta, caminos paralelos al río, evitando las marismas donde el barro tragaba a los caballos. Ordenó dividir sus fuerzas, 10.000 arqueros montados para vigilar las ruinas, mientras el grueso del ejército, 80.000 guerreros, avanzaba hacia el sur. Las columnas mongolas se movían como una tormenta, cubriendo 50 kilómetros diarios, dejando tras de sí aldeas en llamas y campos pisoteados. El 25 de febrero, al amanecer, llegaron a las primeras fortalezas Jin, al sur del río Luo. Los defensores, alertados por palomas mensajeras, cerraron las puertas, pero fue en vano. Los mongoles usaron la táctica del fuego griego-persa, incendiando las vigas de los puentes para forzar cruces improvisados. ¿Puede un imperio renacer de sus propias cenizas cuando el enemigo ya camina sobre ellas? En Kaifeng, el caos se profundizó. Los supervivientes, quizás 20.000 almas, mujeres, ancianos y niños marcados por el hambre, emergieron de sótanos y templos ocultos. El joven capitán Li Wei, un arquero que había perdido a su esposa en la primera noche de saqueo, organizó un grupo de 200 hombres para saquear graneros mongoles abandonados. Bajo la luna del 22 de febrero, se colaron por túneles derruidos, sus cuchillos brillando en la penumbra. Encontraron sacos de arroz contaminado, pero también documentos, órdenes de Ogodei para deportar a los artesanos chinos a las estepas. Li Wei leyó en voz alta, su voz temblando: «Estos hombres construirán nuestras ciudades lejanas». Aquella noche, el grupo incendió un depósito de catapultas, enviando bolas de fuego al cielo. Los mongoles respondieron con una matanza selectiva. Ejecutaron a 1.000 civiles en la plaza del mercado como represalia, sus cabezas amontonadas en pirámides sangrientas. Mientras tanto, Aizong llegó a Kaishu el 1 de marzo, exhausto tras 15 días de marcha forzada. La ciudad, enclavada en colinas boscosas a orillas del río Ru, parecía un bastión inexpugnable. Murallas dobles de 30 metros,
fosos llenos de agua turbia y 1500 cañones primitivos cargados con pólvora. Pero el emperador sabía la verdad. Sus tropas, diezmadas por deserciones, apenas sumaban 40.000. «Hemos perdido el norte», confesó a su sobrino, el príncipe Wanyan Chengyi, designándolo sucesor en una ceremonia improvisada bajo un pabellado raído. Chengyi, un hombre de 30 años con cicatrices de batallas previas, juró: «Lucharemos hasta que el río amarillo se tiña de nuestra sangre». Fuera, el viento traía rumores. Los mongoles estaban a 10 días de distancia, sus exploradores ya sondeando las colinas. La tensión escaló cuando, el 10 de marzo, un espía Jin desertó. Reveló a Subutai los puntos débiles: un acueducto olvidado al este, vulnerable a minas. Los mongoles cavaron día y noche, el barro pegándose a sus botas mientras el granizo azotaba sus rostros. El 15 de marzo detonaron las cargas. El acueducto colapsó, inundando los fosos bajos. Las tropas Jin dispararon bombas incendiarias, esferas de hierro llenas de salitre que estallaban en nubes de fuego, pero los mongoles avanzaron blindados con escudos humedecidos. En la puerta principal, una batalla feroz duró 8 horas. Jinetes mongoles cargaban en formación de cuña, sus arcos compuestos lanzando flechas a 100 metros. Chengyi, desde lo alto, vio caer a su guardia personal. «Por el cielo eterno», gritó antes de que una flecha le perforara el hombro. «Estamos profundizando en los detalles que cambiaron el destino de imperios. Si este nivel de narración histórica te atrapa, activa la campana para más». El asedio de Kaishou se prolongó hasta finales de 1233, pero el destino de Kaifeng ya estaba sellado en sus 11 días de agonía. Subutai rodeó la ciudad con empalizadas triples, cortando todo suministro. Dentro, el hambre se cebó primero en los débiles, ancianos devorando corteza de árbol, niños con ojos hundidos, mendigando agua pútrida. Haidong, delirando por la disentería, abdicó formalmente el 8 de enero de 1234, pasando la corona a Chengyi en un ritual marcado por llantos. Los mongoles, impacientes, intensificaron el bombardeo. Catapultas lanzaban cadáveres putrefactos, propagando la peste bubónica que mató a 15.000 en una semana. El 9 de febrero de 1234, Chengyi ordenó una salida desesperada. 5.000 jinetes chocaron contra las líneas mongolas en la llanura de Ru, bajo un sol pálido. La nieve teñida de rojo marcó el campo. Chengyi fue capturado vivo, arrastrado ante Subutai, quien le ofreció rendición honorable. «La Jin termina aquí», respondió el príncipe, y se abrió las venas con un puñal dorado. Con la muerte del último emperador, Kaishu se rindió. Los mongoles entraron el 9 de febrero, saqueando templos y palacios, pero esta vez con moderación calculada. Ogodei quería mano de obra, no solo ruinas. 30.000 artesanos fueron encadenados y enviados a Karakorum, a 2.000 kilómetros al noroeste, para forjar el futuro mongol. Kaifeng, en el norte, permaneció como un desierto urbano durante años. Sus canales, dragados a la fuerza, sirvieron de rutas para caravanas que llevaban seda y porcelana a las estepas. El legado de aquellos 11 días se extendió como ondas en un estanque. Ciudades como Luoyang y Xiangyang se rindieron sin lucha, temiendo el mismo destino. El imperio mongol absorbió técnicas chinas, pólvora, brújulas, burocracia confuciana para forjar un dominio que abarcó desde Hungría hasta Vietnam. Pero en las aldeas sureñas, los campesinos susurraban cuentos alrededor de fogatas. Kaifeng no cayó por fuerza, decían, sino porque sus líderes olvidaron al pueblo. Mujeres como la viuda Sang Mei, que escapó de las ruinas con su hijo en brazos, contaban de noches eternas oyendo lamentos tras las murallas. Su hijo, años después, se unió a rebeliones efímeras, grabando en bambú: 600.000 sombras claman justicia. Los mongoles gobernaron China durante un siglo,
pero el fantasma de Kaifeng inspiró leyendas de venganza, alimentando la eventual rebelión de los Song del Sur, aliados momentáneos contra la Jin antes de volverse presas ellos mismos. ¿Hasta dónde llega el eco de una masacre cuando se convierte en el fundamento de un nuevo mundo? Décadas más tarde, en 1259, Kublai Khan, nieto de Genghis, reconstruyó partes de Kaifeng como base administrativa. Mercados renacieron, pero las viejas murallas nunca se alzaron de nuevo. El clima cambió sutilmente, inviernos más secos, veranos con monzones feroces que arrastraban huesos al río. Poetas errantes evocaban la apertura mongola como metáfora de fragilidad humana. Una ciudad que albergaba 1 millón de almas, reducida a nada por la disciplina nómada. En Persia, cronistas musulmanes aliados a los mongoles escribían de Subutai como el lobo que devoró dragones. Pero en China, su nombre equivalía a Apocalipsis. El impacto perduró en la demografía. El norte quedó despoblado por generaciones, forzando migraciones masivas. Técnicas de asedio mongolas, túneles incendiados, guerra biológica, se convirtieron en estándar, influyendo hasta en Europa siglos después. Ogodei murió en 1241. Pero su victoria en Kaifeng pavimentó el Yuan, la dinastía mongola china que duró 90 años. Sin embargo, el costo humano, 600.000 vidas en 11 días, corrigió el mito del conquistador invencible. Los mongoles perdieron 30.000 guerreros en la campaña Jin, agotados por epidemias y resistencia fanática. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Kaifeng enseña que ninguna muralla detiene la marea de la ambición desbocada y que en 11 días de fuego y acero un mundo puede abrirse como una herida que nunca cierra del todo.